O sea, Fede creyó que estaba en la lista. No, no creía, era un hecho, yo estaba en las listas. ¿Se había hablado de eso? Se había hablado, por supuesto, pero el mismo día de la inscripción no aparecí. Fede, la primera pregunta. ¿Cómo pasa un candidato que había aparentemente quedado fuera de una lista en la que todos lo esperaban, la de José Gary Áñez, a ser ahora candidato a la alcaldía? Estamos en el momento más oscuro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En serio. Es tan corrupta, pero tan corrupta la gestión de Johnny Fernández que ha hecho que la anterior gestión parezca digna. Pero yo creo que la labor de concejal amerita más que solamente tener muchos likes en Facebook. ¿Nunca te intentaron silenciar con algún pago o alguna dádiva? ¿Tenías miedo de ir a la cárcel y dejar a tu hijo? ¿Crees que José Gary no sabía nada? ¿No filtró bien su lista? Del hecho de que yo no esté en esa bancada y que después pase justamente en la bancada, yo digo, pucha, a tiempo no soy parte porque tendría que haber justificado. ¿Cree que este es su momento, Fede? Bienvenidos a este episodio de Cuarto Piso. En esta ocasión vamos a conversar con una figura política que ha sido el último en inscribirse en busca de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. No viene del poder político tradicional, más bien se ha caracterizado por ser un político que ha incomodado al poder, lo que le ha valido un sinnúmero de procesos penales. Defensor del medio ambiente y un luchador contra la corrupción. Federico Morón, bienvenido a este Cuarto Piso. Querida Carly, qué placer, gracias por la introducción. Me quedé así como atento, escuchando. ¿Cómo estás, Fede? Bien, bien, bien. Yo agradecido de tener la oportunidad de charlar un ratito y feliz de reencontrarme con vos igual. Fede, la primera pregunta. ¿Cómo pasa un candidato que había aparentemente quedado fuera de una lista en la que todos lo esperaban, la de José Gary Áñez, a ser ahora candidato a la alcaldía? Todo pasa por algo en la vida, creo yo, y lo importante no es desesperarse ni actuar en despecho ni tratando de hacer algo porque sí. Yo con esa tranquilidad tomé la decisión el mismo día de la inscripción. El mismo día de la inscripción, como todos, me enteré de que yo no estaba en las listas del partido al que me acompañó estos últimos 5 años. O sea, Fede creyó que estaba en la lista. No, no creía, era un hecho, yo estaba en las listas. ¿Se había hablado de eso? Se había hablado, por supuesto, pero el mismo día de la inscripción no aparecí. Sin embargo, más que no aparecer, también tuve una conversación con el que considero mi amigo Gary Áñez, un gran amigo, y tuvimos una conversación porque fue finalmente una decisión política partidaria. Yo le dije muy claro en esa condición de amigo de que no estaba de acuerdo con su decisión, que me parecía un error, pero que eran decisiones político-partidarias que tenían que ver con la alianza, que tenían que ver, yo lo sabía por otro lado, con presiones también que habían, porque yo realmente incomodo y he incomodado al poder y he incomodado a empresarios específicos y a gente que de alguna manera anda empernada siempre en la gestión de turno. Entonces, yo sabía que habían presiones, pero finalmente era una decisión política que fue comunicada de manera frontal. Y aunque me pareció un error, fue algo que totalmente acepté. Pero no estuvo en ningún lugar de la lista. ¿O fue que usted quería el primero y le ofrecieron el segundo o el tercero? No, yo lo preconversado era de que yo iba como primer concejal. Sin embargo, insisto, el día de la inscripción me enteré de que esa figura ya no iba y que eso fue finalmente lo que sucedió en este escenario. Yo lo tomé con tranquilidad y me salí prometiendo de que no se iba a alterar la amistad, pero de que no iba a coincidir, de que ese era el lugar donde yo iba a continuar junto a ellos, porque me ofrecieron una vocería, me ofrecieron ir a la gobernación, pero yo consideré que tenía que abrirme nomás. Y con total tranquilidad comenzaron a llegar las propuestas, porque mucha gente se enteró de que no estaba en las listas como
como mucha gente sabía, y me llegaron ofertas como concejal, me llegaron ofertas como alcalde en otros partidos, y me puse a escuchar tranquilo todas las posibilidades, y hubo una posibilidad interesante que me permitía tener autonomía, libertad de decisión, no hay letras chicas conmigo, y apareció Unidad Nacional con Samuel Doria Medina, que encontré como un aliado político que principalmente entendía cuáles eran mis causas, entendía cuáles eran las cosas que yo no iba a negociar, y sucedió una cosa interesante que ayudó además a que se dé la decisión, que era una coincidencia en particular, que era como el nivel de admiración por don Fernando Prado, director del CEDURE, uno de los planificadores más importantes de la ciudad, de la sociedad civil, que ha hecho planes junto al CEDURE, planes estratégicos, planes importantes para la ciudad, pero que la clase política nunca los ha tomado en cuenta. Entonces, como yo trabajé en el CEDURE, fue parte del programa de formación ciudadana, y había esa coincidencia con Samuel, yo dije, si voy a como largar de último en esta carrera, una de las cosas que siento que es importante es la posibilidad de empujar el plan estratégico que nace de la sociedad civil y nace del CEDURE y nace de muchos planificadores, urbanistas, arquitectos que trabajaban en los foros urbanos para llegar a ese plan. ¿Usted habló personalmente con Samuel Doria Medina? Sí, claro que sí. No, estas cosas no se hacen por mensajes, se lo hace de frente. ¿En qué momento toma la decisión? Me costó tomar un poco la decisión porque, claro, es como una carrera electoral, era un caballo que salía como de último, o un gato en todo caso, pero a veces las carreras electorales tienen estas cosas que el que sale de último puede llegar primero. Entonces, me costó tomar la decisión porque no era el primer plan. Sin embargo, sin ninguna desesperación, dije, bueno, vamos, armemos. Y quiero hacer las cosas de manera distinta. Fue otra cosa que fue interesante para tomar la decisión. Yo creo en la otra forma de ser alcalde, en la otra forma de hacer gestión, pero principalmente en la otra forma de hacer campaña. No me quería disfrazar de algo que no soy. No quería hacer lo que estaban haciendo los otros candidatos. No quería el show con las poleras, los besos a los bebés en los barrios, regalar comida, regalos. No era mi intención. Y no porque no crea que no haya hambre en las calles y que es importante ayudar en la manera de lo posible. Solamente que usar el show político, partidario, justamente para decir que este populismo municipal es lo que vale a la hora de tomar tu decisión o votar por alguien, no es algo en lo que a mí me gusta, no es algo en lo que yo creo. Entonces, quiero hacer una campaña distinta, y eso fue una de las cosas que me dieron la libertad de hacer. ¿Cree que podría ser el outsider de esta elección? Sí, creo totalmente que puedo ser el outsider, aunque he sido parte de la anterior gestión municipal, pero soy siempre como una figura extraña para el mundo político, más para la política boliviana. O sea, un tipo que de frente te dice que lo único que tengo es mi honestidad y es frontal y no me callo y no me he dejado callar en el tiempo. Además, me han metido 11 procesos por fiscalizar de verdad. Fiscalizar en serio, peces gordos, grupos de poder. Realmente ha sido un camino cuesta arriba para mí hacer las cosas de manera distinta, porque uno hace en la vida, creo, lo que le convoca el alma. Y desde ciudadano, activista, concejal, creo firmemente en hacer lo correcto. Para mí es muy importante esto de que este concepto de que la herencia no tiene nada que ver con plata. Y la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo son mis principios, que son mis finales. No tengo otro. Y quiero que nunca a mi hijo lo apunten siquiera, o que exista la posibilidad de que lo apunten y que le digan que soy corrupto o que robé algo. Entonces, para mí eso es como muy importante. Y eso, la vida es como el cacho, se anota lo que se ve. Y todo mi tiempo de concejal fue eso, fue de verdad enfrentarme a los casos pesados. Mientras yo soy publicista de profesión, mientras yo veía que otros concejales eran más publicistas que yo. ¿Cómo cuáles? Fede. Medrano, Mamén. No les echo tierra porque
considero que también gastaron su energía haciendo cosas buenas, o sea, ayudando realmente a casos que tenían que ver con ayudar a un ciudadano de diferentes partes de la ciudad. Pero lo que más que echarles tierra o decir que estaba mal lo que estaban haciendo es como desnudar la trampita que hay detrás. O sea, ¿y por qué crees que no develaron casos como los que vos has develado, por ejemplo? Por eso justamente, porque se pusieron más publicistas que concejal. Es decir, encontraron en las redes sociales, encontraron en estos casos pequeños, hechos muy novela, hechos muy show, con continuidad, encontrar una forma de entretenimiento haciendo cosas que son buenas para el ciudadano que ayudaron o para el pequeño caso que develaron, son buenas para la ciudad. Pero son buenas para la ciudad cuando descubrís a alguien que te está robando 500 pesos o 1.000 pesos y dejas de hablar al que está robándote cientos de millones o te está robando el cordón ecológico o cientos de hectáreas en el cordón ecológico o al que está... O sea, hay casos muy fuertes en Santa Cruz. Hay peces muy gordos. Yo no tengo problemas con los empresarios y que hagan su plata, pero hay empresarios empernados normalmente a la gestión pública, muy cercanos a la gestión pública, a los de poder de turno, que nos roban el presente y el futuro de la ciudad. Y eso tiene que ver con áreas verdes, tiene que ver con negociados, tiene que ver con cordón ecológico, con cientos de millones. Pero la gente estaba distraída en la novela de turno del TikTok, en el caso pequeño, en el funcionario corrupto que está robando pequeñas cantidades de dinero, que está mal, pero sigue siendo un piojo tuerto al lado de los elefantes que hay de corrupción. Y yo me enfrenté a ello. Hablemos justamente de eso, Fede. Durante estos años has develado un sinnúmero de escándalos de corrupción y esto ha incomodado mucho al poder. ¿Cuántos procesos penales te has ganado? 11. Entre procesos penales, acciones de protección de privacidad, 11 procesos. 11 procesos en total he tenido que pelear. ¿Has estado con arresto domiciliario? 6 meses arrestado con arresto domiciliario, saliendo 1 hora por semana con un caso que me inventaron, porque como no me pillaban que me robé 50 centavos, se tuvieron que conseguir 2 personas de la barra de Oriente a la cual le pagaron 1.000 bolivianos a cada uno y fueron a la policía básicamente a presentar su carnet y a firmar una declaración que llenó la misma policía. Ese nivel. ¿Mandados por quién? Por familiares de Johnny Fernández, o sea, encargados por Johnny Fernández. Y metí un proceso también justamente porque tenía los nombres de quién hicieron esto y el proceso se cayó. Es decir, la justicia también está cercana a esos peces gordos, también está cercana a ellos. Entonces, realmente cuesta arriba fue mi camino como concejal haciendo lo que tenía que hacer, porque el mandato del pueblo es ese, es cuidar la ciudad. ¿Cuál ha sido el caso más difícil? El que me llevó al arresto, porque de un momento a otro me arrestan, paso 2 noches en la celda, en la celda aparece justo una persona que me hace como un tío, o sea, recibí momentos muy jodidos en esos 2 días de la celda con una persona que entró. Fue complicado. ¿Qué te hicieron? O sea, pasó una persona que justo entra a la celda de al lado y me hace como... que estuviera gatillando. Te toca, me gatillea. Y claro, son momentos donde uno sabe que está ahí porque hizo lo correcto, pero seguimos en un lugar como Bolivia, seguimos en un lugar donde hay un baile de millones y millones y hacer lo correcto, hacer el bien está mal visto. Ir contra los casos pesados es peligroso. Por eso es que muchos concejales no se meten a eso. ¿Pensaste en tirar la toalla en algún momento? ¿De verdad? No tengo otra que la verdad. Sí. Roberto Gómez Bolaños, el Chavo, el Chapulín, dice una frase siempre muy importante en una entrevista que me encanta. Me dice, Superman tiene mirada de rayos láser, sopla y congela, vuela, no tiene por qué tener miedo. Muchos creen que los héroes no tienen miedo.
Y él decía así, el verdadero heroísmo viene de las personas que más tienen miedo, muchos miedos, pero deciden todos los días enfrentarse a esos miedos. Ese es el verdadero heroísmo. Entonces a mí lo que me tocó fue eso. Saber de que tenía miedo porque hay una familia, está mi hijo, han habido amenazas, han habido todo, pero cuando sabes que estás haciendo lo correcto, cuando sabes que develando estos casos o ayudando a develar estos casos, podés cambiar el círculo vicioso en el que estamos metidos y que es la razón por la que la ciudad está jodida en muchos sentidos. Es como que te haces lo que te convoca el alma. Y es una mochila muy pesada, Carly. Y el ejercicio de ser candidato a alcalde o la posibilidad de ser alcalde es compartir esa mochila con mucha gente. Todos los que tienen que compartir esa mochila y ese peso son todos los que podemos hacer que las cosas cambien. Entonces es parte del camino. Es parte del camino y el camino clarito va a ser para ver si era el correcto. Enfrentar 11 procesos penales demanda también costos judiciales. Aparte de ser concejal, que además es importante destacar que sos un concejal suplente, que ha incomodado mucho más que cualquier concejal titular al mismísimo alcalde. ¿Cómo hace Fede Morón para financiar estos costos judiciales? Pucha, sí, gracias por mencionarlo. Soy concejal suplente y gano 3.900 bolivianos. ¿Y cuánto te cuesta un abogado por proceso? Por suerte no lo sé, porque los 3 abogados que me han defendido en estos procesos lo han hecho ad honorem, lo han hecho gratis y me han puesto me han puesto la mano en el hombro y me han dicho, creo en lo que vos estás haciendo, creo que es correcta tu pelea, peleo con vos, comparto la mochila. Entonces agradezco de paso, aprovecho a estos abogados que me han ayudado. Tenía un equipo que también no está de más decir de que el equipo, mis anteriores compañeros de bancada, incluso Gary, fueron parte del equipo que estaba también atrás mío en los momentos que yo la estaba peleando muy duro. Y estos abogados no me cobraron nunca, pero sacar en un proceso, y más de 11 procesos, solamente un proceso a veces las fotocopias llegaban a 900 pesos en fotocopia y yo ganaba 3.900 y soy papá luchón encima y es grave y es caro y además yo que de ahí nacieron los chicharrones. Claro, ahí nacen los chicharrones, ahí nace el honorable chicharrón. El honorable chicharrón nace de eso, de cómo conseguir plata en un momento, porque además yo solamente me dediqué a ser concejal suplente. El tiempo me daría para hacer otras actividades, pero yo soy así de apasionado, temático y apasionado. O sea, me metí a hacer y con los 3.900, con eso enfilamos a pagar el colegio de mi hijo. Todo salía de los 3.900. Con 900 pesos en un solo caso de fotocopia, no pues, honorable chicharrón. Así que agradezco mucho a los chicharrones y a los chanchitos que han sido parte de han ayudado. Claro, por supuesto. Y creo que la metáfora es interesante porque cuando algunos cerdos te quieren cocinar, callar, frenar, silenciar, es uno el que va a terminar friendo a esos cerdos, a esos chanchos. Y esa era como la actitud de no me voy a dejar. Y voy a aprovechar. Y algo que era muy lindo y que además servía mucho el chicharrón para eso, que era, porque a veces es muy solitaria esta tarea. La de fiscalizar. Muy solitaria, peor de esta manera. Muy solitaria. Tenías tu bancada, tenías tu equipo, pero al final tenías mucha gente que en las redes, más distraído en otros temas, en otra viralidad, dándole viralidad a otros casos muy pequeños. En otras novelas. Claro, hagamos el ejercicio de ponerte en mi lugar. O sea, vos estás así con las batallas más importantes de tu vida, con las cosas que más daño le hacen a tu pueblo, el pueblo que te puso, pero el pueblo está engatusado en la novelita chica. Y eso pasa a veces también con la cobertura periodística. Claro, ¿no? lo entiendes mejor que nadie.
Mejor que nada. Hay periodistas con un reportaje así dedicándose al tema más profundo y de pronto aquí sucede algo de show y que toda la atención se va para allá. Entonces no me parecía justo, pero sin embargo hay mucha gente en las redes que sí seguía mi lucha y que sí te da pucha, dale, seguí para adelante. Y sigue siendo una pega muy silenciosa y muy solitaria y una pelea contra uno mismo también. Una pelea contra tu propia cabeza de tiro la toalla, ¿vale la pena? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y claro, al final la respuesta es sí. Estás haciendo lo correcto. ¿Nunca te intentaron silenciar con algún pago o alguna dádiva? Muchas veces. Lotes, ¿te tentaron? Lotes. Lo intentaron, no me tenté. Porque con emisarios te mandan gente, porque no lo hacen directo, porque saben que si lo hacen directo lo que va a ocurrir. Muchos de los que lo intentaron han pasado, me han ofrecido lotes, me han ofrecido departamentos, me han ofrecido plata, me han ofrecido autos y quisiera que salgas a ver mi auto, ¿no? De hecho, mi auto lo estoy vendiendo en 40.000 bolivianos porque igual se necesita la plata y no me lo compran. Entonces, soy eso, pero eso es digno. O sea, prefiero 1000 veces mi auto que no puedo vender y mi hijo al lado mío sabiendo de que estoy con el pecho en alto que tener me ofrecieron un lote en el cordón ecológico. Imagínate. ¿Es legal eso? No es legal. De hecho, mucho de mi propuesta como alcalde es salvaguardar el cordón ecológico, pero me ofrecieron un lote en el cordón ecológico para callarme. ¿Quién te ofreció? Eso es lo alucinante. Siempre vienen con emisarios. Uno sabe quién es de dónde viene el emisario. Pero vienen con emisarios, gente que de alguna manera no está conectada con el verdadero que te lo ofrece. Fede, háblanos ahora un poco de la bancada de Comunidad Autonómica. Una bancada importante, la que se conformó, pero muchos se fueron alejando. Y yo insisto, vos fuiste, creo, si no el único, uno de los más leales a José Gariáñez. ¿Qué crees que pasó con el resto, con Juan Carlos Medrano, por ejemplo? Lola Terraza se alejó también al final un poco. Y así, figuras que eran, digamos, las más... por así decir, importantes de la bancada, o por lo menos quienes siempre estaban con el micrófono cuestionando, comenzaron a alejarse del líder. ¿Qué pasó ahí? Sí, tal vez no quisiera hablar mucho de esto porque es tiempo electoral. Sin embargo, creo que las cosas se van cirniendo. Y creo que en esa bancada y en ese equipo sí habían principios. Y en el momento que las cosas no fueron lo mejor para nuestra bancada, porque entre la UCS y el MAS atropellaban con su rodillo en el Consejo y perpetuaron ilegalidades en contra de nosotros, como no respetar la decisión del pueblo. Nosotros, cuando Gary pierde por fraude, los concejales ganamos por 36.000 votos. Era una forma de ver cómo se dio el fraude, porque los concejales ganamos por 36.000, pero Gary perdió por 5.000, entonces ahí te dabas cuenta cómo funcionó el fraude. Pero lo que dice la norma, lo que dice es que los concejales, la bancada que gane más votos, la primera mayoría, son los que tienen que hacerse cargo de la presidencia y la secretaría del consejo, manejar el consejo municipal. Es decir, si se hubiera seguido y respetado la decisión del pueblo cruceño, hubiéramos tenido el equilibrio perfecto entre el gobierno ejecutivo más corrupto de la historia de los cruceños, de Johnny Fernández, y el órgano legislativo bajo la bancada de Comunidad Autonómica. Pero, ¿qué sucedió ahí? Atropellaron la UCS y el MAS, hicimos un amparo, la justicia giró hacia ellos, los puso en pausa durante años. Todo lo que la justicia sabe hacer para hacer las cosas mal y ponerse del lado del que tiene el poder o el que tiene la plata para pagar. Entonces, cuando las cosas les comienzan a ir mal a la bancada, hay concejales que comienzan como a ver sus propios intereses más que quedarse en la posición firme del bloque, de principios, de no transar,
Entonces ellos como que se fueron desviando. Y eso sucedió. Y con respecto a lo que me decías de la lealtad, para mí la lealtad es muy importante. De hecho, una infidencia que te voy a contar es que a mí me busca Unidad Nacional antes de que yo enterarme que no iba a estar dentro de la lista de primer concejal para ofrecerme la candidatura de alcalde. Y yo agradecí mucho el momento, fue justamente unas 2 semanas, 3 semanas antes. De que te enteré que estaba fuera de la lista. Me enteré que estaba fuera y me ofrecieron el ser candidato a alcalde y yo dije, no voy como alcalde. ¿Por qué? Porque no se rompieron los principios, no se habían roto los principios que habíamos quedado de que éramos los que íbamos a seguir, no se transó. Entonces, bajo esa posibilidad no tenía para qué separarme de un equipo con el que manteníamos eso. Entonces, mi lealtad fue comprobada absolutamente. Y claro, después sucede eso y insisto, decisiones político-partidarias, nos los dijimos de frente, continuamos como amigos con Gary, su familia la quiero mucho, todo, pero eran decisiones partidarias. Pero después de eso ya viene la oferta y yo con mi conciencia absolutamente tranquila tomo esta decisión. Y claro, todo pasa por algo en la vida y a tiempo más bien, porque después la bancada tuvo todo un problema, ¿no? Hablamos ahora del plan de gobierno. Fede, conoces la ciudad muy bien, has visto los problemas de cerca. ¿Cuáles son las prioridades en tu plan de gobierno si llegas a ser alcalde de Santa Cruz de la Sierra? Yo creo que prioridades tienen que ver con hacer lo importante. Y lo importante es devolverle al gobierno municipal la capacidad de tomar decisiones técnicas, volver a la planificación, volver a un nuevo acuerdo colectivo de no solamente improvisar, no solamente el obrismo por el obrismo de hacer obras, sino pensar lo que vamos a hacer, ordenar la casa, organizarnos en base a la planificación para poder, entre otras cosas, en base a la planificación, entregarle servicios a los ciudadanos que le hacen la vida imposible en el día a día. Estamos hablando de drenaje, estamos hablando de transporte público, estamos hablando de basura, o sea, todo requiere una organización. Si nos organizamos, crecemos todos. Y creo que puedo empezar por distintos, pero hay varios temas que para mí son importantes y prioritarios. Más que solo devolverle las decisiones técnicas, hay temas muy puntuales que complican la vida del cruceño todos los días y desde la alcaldía se le puede dar la posibilidad al cruceño también de solucionarle el problema. ¿Cuáles, por ejemplo? El transporte público. Hace semana atrás todos hemos visto cómo un universitario ha sido atropellado, que no es un caso que solamente ocurrió al universitario, ocurre en muchas partes de la ciudad con casos menos sonados, pero ocurre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque atrás del volante hay una persona que está manejando 16 horas al día. Y que tiene que marcar una tarjeta. Que tiene que marcar tarjeta y que de pronto tiene que estar corriendo para marcar esa tarjeta porque hay 3 pesos de multa. Entonces la vida de alguien que atropellan vale esos 3 bolivianos de la marcada de tarjeta. Entonces eso implica un cambio del modelo de transporte. Salud, educación o transporte, ¿cuál es la prioridad? Si llegas a ser alcalde, por ejemplo, ¿cuál de los 3 atenderías con prioridad? Yo creo que hay cosas que se tienen que hacer en paralelo porque está todo tan descuidado que... Todo urge. Todo urge. En base a la organización, en base a la planificación. El tema salud no se lo puede descuidar porque es lo que te decía, hay gente que no solamente está enferma, sino que tiene que estar enferma y tiene que hacer horas, esperar por una ficha. Entonces tenemos a los doctores que están 3 meses sin, creo que los acaban de pagar algo, pero estuvieron 3 meses sin sueldo. Tenemos en el tema de la basura, que es un tema de salud pública, la ciudad recién han vuelto a recoger, pero la ciudad llena de basura y la gente no lo sabe, pero igual
San Miguel de los Junos, donde está toda la basura, está colapsada y está colapsada antes de tiempo, además, porque no va a durar la cantidad de años que nos va a durar. Entonces estamos en una bomba de tiempo. Tenemos al mutualista que lo vamos a perder o hay posibilidades de perderlo, cuando en realidad eso nunca le perteneció a la persona que dice que es dueño de eso. ¿Por qué? Porque hay un negociado que tiene que ver con las áreas verdes de los cruceños, que tienen que ver con las áreas de equipamiento, donde están las áreas donde deberían ser los centros de salud para la gente, sus áreas de espacio público. Entonces, estamos en el momento más oscuro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En serio. Y no es tarea de una sola persona. O sea, y lo que yo creo que es importante de mi candidatura es que he demostrado de que puedo pelear contra estos grandes poderes, porque estos grandes poderes están como empernados atrás de distintos candidatos, como para darle continuidad a esto. Lo que yo puedo asegurar es que tengo la voluntad política para no solamente empujar el plan de la sociedad civil del SEDURE, un plan que le va a hacer retomar la planificación y la posibilidad de decisiones técnicas a la ciudad, sino de que solamente con una persona que tiene la credibilidad que yo tengo, puedo hacer de que profesionales se animen a entrar a algo que nunca se animarían, entrar a la gestión pública, grandes profesionales. O sea, la posibilidad de ser un gran equipo multidisciplinario en diferentes secretarías que tomen las soluciones, pero además no solamente por su capacidad, sino la posibilidad de que sea participativa. Un consejo ciudadano de planificación urbana, por ejemplo, de volver a hacer esta unión entre colegios de profesionales, universidades, que puedan participar de las decisiones del municipio junto a los profesionales y hacer que las cosas cambien en esa dirección. Creo que ese es el mayor potencial que tengo. ¿Hay dinero para financiar tus planes a corto, mediano y largo plazo? ¿Hay plata? ¿Si soy alcalde o en la campaña me refiero? Si sos alcalde. La cacha está... La recaudación de los impuestos ha bajado a su mínimo nivel. 1.400 millones normalmente se recaudaban y ahora se están recaudando a lo mucho 800 millones. Y ahí hay un tema así, pero durísimo, y es una forma de cómo encontrar más plata lidiando con la corrupción. Porque si hay 800 millones de recaudación tributaria ahora, la gente no lo sabe, y ha sido de hecho una de las razones por las que en un momento fui arrestado por ser un problema, justamente por meter los procesos sobre la manipulación informática que se hace en el SAT, que se hacía antes en el SER, que son los recaudadores de impuestos municipales. Yo ya metí 3 procesos. 3 procesos. ¿Alguno prosperó? Ninguno. Cuando más avanzaban, cuando más estaba a punto de lograr algo, ¡pum!, se caen. La justicia baila siempre para el lado de quien tiene la plata para hacerlo bailar. Entonces, los procesos más importantes que he metido se han caído todos. Entonces, si soy alcalde, lidiar con, mediante auditoría interna, porque todos los robos que se han hecho no cientos de millones, miles y cientos de millones de bolivianos que eran para el presente y el futuro de la ciudad, se han ido a bolsillos de gente por la recaudación tributaria. La manipulación informática es tremenda, Carly. Te manipulan, por ejemplo, si vos tenés una casa en Equipetrol, te hacen un cambio con un usuario del RUAT y te dice: toda esta plata que debes acá, que son 100.000, 200.000, 500.000, de pronto estás en el barrio Luján, en una casa chiquita, y te cambio el lugar y cambia tu tarifario. Entonces, te reducen todo y encima te hacen pagar en efectivo. Y pagás en negro una plata que nunca entra al municipio. Entonces estamos hablando de cientos de millones. Cuando vos lo comparás con las filas de personas que están haciendo... las filas de personas que están buscando una ficha para atenderse, cuando vos ves que no hay... Durmiendo afuera de los hospitales, cuando ves que no hay hilo de... O sea, hiciste la cola, dormiste ahí y no hay hilo de sutura para tu pelado.
y hay un tipo que se está en una sola pasada metiendo 500.000, 100.000, 1.000.000 y se han robado cientos de millones. Ahí decís, pucha, si se lidia con la corrupción en serio, hay pues plata. Tenemos un municipio que maneja 4.650 millones de bolivianos al año. Ahora se entiende por qué mis denuncias de lo que de las casas, las quintas de Johnny Fernández, la fuga de dinero, porque por esas razones también me metieron presa. Tundi ha hecho una avenida, la carretera a Tundi, que la hizo hacia su quinta. Y no solamente el negocio de su quinta, es todo el negociado que han hecho detrás de la quinta, todos los barrios. Por eso es que no se actualiza el PLOT, por ejemplo. El PLOT lleva 20 años sin actualizar en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué es el PLOT? El Plan de Ordenamiento Territorial, que es más o menos lo que te indica la zonificación de en esta zona debería ser usada para salud, para zona de equipamiento, estas son áreas verdes. No se lo ha actualizado porque ahí se hace el tumbe desde otras gestiones anteriores y en esta gestión también, desde en escritorio, cambiar las cosas para que, por ejemplo, en Tundi, que es un área rural, se pueda hacer un montón de cosas que no se debería hacer. Entonces ahí están los negociados, ahí están los bailes de cientos de millones, de cientos de millones. Fede, ¿vos crees que hay que eliminar algún pago de patente, impuestos o cualquier exigencia y aumentar otros? ¿Qué planes tenés en cuanto al pago de obligaciones? Lo que pasa es que, por un lado, hay que hacer un gobierno abierto que te dé la posibilidad de ser más transparente y de que todo sea de acceso fácil, la información de acceso fácil, porque cuando es transparente sabes de qué manera te están tumbando o no te están tumbando. Pero en tema de patentes, licencias de funcionamiento, hay que hacer una reingeniería para cortar los pasos para poder tener estas patentes, poder tener estas licencias de funcionamiento. ¿Por qué? Porque justamente la alcaldía te hace la cosa más difícil para que la solución sea la corrupción. Para que el tramitador lo haga. Claro, exactamente. Que el tramitador trabaja con la gente de adentro de la alcaldía. Lo mismo que en los mercados. Los ambulantes están ahí porque pagan una cantidad de plata a la alcaldía justamente para poder seguir estando ahí. Entonces, todo es un negocio. Mientras peor se hacen las cosas, se vuelve más negocio para la corrupción. Entonces, es justamente el ejercicio a la inversa, con lo que me decís de las patentes, de las licencias de funcionamiento y todo. Es hacer la reingeniería para hacer de que los pasos sean más fáciles, acortar los pasos, de que las subalcaldías te puedan resolver tengan la posibilidad de resolverte estos pasos desde tu barrio y no tengas que venir al monstruo de la quinta municipal. Una descentralización real. Descentralización real, pero además no como dicen otros candidatos, de pronto darle todas las atribuciones a las subalcaldías, porque no se lo puede hacer de la noche a la mañana y no hay que mentirle a la gente. Lo primero que hay que hacer es que las subalcaldías sí descentralizar, pero que las subalcaldías recojan todos los problemas reales que están sucediendo en sus distritos. Y ¿En la actualidad no funciona así? No. Las subalcaldías se dedican a otra cosa, son parte de la maraña, ¿no? Son carteros, dicen algunas personas, pero además es un lugar donde muchos concejales, incluso que tienen ítems y contratos en el Ejecutivo, llevan ahí a su gente, por ejemplo. Entonces hay como concejales que son dueños de subalcaldías y demás, así funcionan las cosas. Pero lo que podría hacer es que estas subalcaldías efectivamente hagan el trabajo de recopilar todos los problemas reales de los distritos para poder hacer un nivel de priorización de por dónde comenzar. Es decir, de la noche a la mañana no se puede darle mucho poder a las subalcaldías porque eso requiere su tiempo. Pero eventualmente las subalcaldías van a ser las alcaldías del mañana, cuando la ciudad crezca. Entonces, el camino está trazado para lidiar con nuestro propio centralismo, pero no mintiéndole a la gente que se lo puede hacer de la noche a la mañana en época electoral. Eso tiene su tiempo. Fede, detrás de muchos de sus adversarios políticos también hay grupos de poder que están empujando y apoyando grandes campañas electorales. ¿Cómo financiará usted la suya? Vamos por la primera parte. Que la gente desconfíe.
cuando la gente vea que hay una campaña que tiene mucho bombo, mucho platillo, que tiene mucho show, muchas banderas, que tienen grandes conciertos, grandes grupos, y se está metiendo mucha plata. ¿Por qué pues se está metiendo mucha plata? ¿Es para recuperarla? ¿Cómo se recupera esa inversión? ¿Es inversión lo que se hace? ¿O esa plata es solamente para poner un candidato? ¿Cómo se recupera la plata de campaña? Entonces, desconfíen cuando vean las campañas grandes. O sea, hay un truco ahí. Yo justamente una de las razones, porque mucha gente me ha dicho varias cosas con Samuel. Primero se metió con el Kencha. y yo he dicho, o sea, a ver, a él le dicen Kencha, yo soy gato negro, me dicen Yeta, o sea, tal vez entre Kencha y Yeta sale algo. Hay una fusión claro, y sale ahí. algo como de buena suerte, un buen momento. Pero también otra cosa, como ahora tiene la billetera de Samuel. Y yo pues soy lo que soy nomás. ¿Pero tiene o no tiene la billetera de Samuel? Él tiene su billetera seguro, pero a lo que me voy es que yo no voy tras de su billetera. Es decir, yo no le he dicho a Samuel, yo quiero lo que están haciendo los otros candidatos, quiero más grande, quiero más show. No, yo le he dicho, yo quiero una campaña austera que va a funcionar más en redes sociales, porque no veo el show haciendo... No me puedo disfrazar de algo que no soy y no quiero tener que deberle plata a la gente por la campaña que estoy haciendo. Yo creo que esta campaña es otra manera de hacer campaña. ¿Y qué le respondió Samuel Doria Medina cuando usted le dijo eso? O sea, cuando ves a alguien que es buena persona y cuando ves que su intención es buena, es sana, digamos, es diferente, porque es raro pillar locos como yo que quieren hacer casi que las cosas al revés. Pero no son al revés, solamente haciendo las cosas de manera distinta uno encuentra resultados distintos también. Entonces, esa fue mi apuesta con él y él también apuesta conmigo. Entonces, por eso es que es un aliado que ha encontrado causas que yo tengo que yo no voy a soltar, no voy a abandonar y ejercicios de transparencia que tampoco pienso abandonar y las cosas que avancen. ¿Hubo coincidencias ahí? Sí, hubo coincidencia y lo del CEDURE y la sociedad civil y la posibilidad de apoyar ese plan también. Fede, hablemos ahora acerca de la lista de candidatos al Consejo. ¿Quiénes son los elegidos? A este punto te puedo decir que mi primera concejal es una compañera de lucha, es la profesora Sandra Quiroga, es una de las ingenieras ambientales más importantes del país, solamente que el país, mucho de él no lo sabe. La gente que trabaja en medio ambiente la ve a ella como una eminencia, pero... Ha acompañado mucho, ¿no? Tus denuncias que tienen que ver con medio ambiente. Pucha, venimos hace una década, más de una década, hemos estado en los incendios en el Pantanal boliviano, hemos andado tanto el cordón ecológico, hemos luchado tanto por el cordón, hemos logrado presionar a la gobernación para que haga la UCPN Urubó-Huendá, hemos hecho tanto por el medio ambiente, hemos luchado por el acuífero y la protección del acuífero, hemos hecho tanto con ella, pero tanto. Y ella, como es ingeniera ambiental, le da como mucha fuerza a mis denuncias. Yo puedo tener la fuerza, el conocimiento, sí. Ella pone los datos científicos. Pero ella le pone los datos científicos para que respaldan la lucha. Entonces, ella es increíble y es para mí un honor estar al lado de ella y tenerla como primera concejal. Y de ahí vienen concejales que son parte de las juventudes de Unidad Nacional, gente ligada a temas medioambientales, gente ligada, economistas, abogados, administradores de empresas, gente muy sana. Yo he estado como muy ojo al charque y atento con eso. Gente muy sana. En algún momento, en una de las audiencias a las que asististe, de las tantas a las que tuviste que comparecer, llamó la atención una frase de tu hijo. Háblanos un poco acerca de él y de esta decisión tomada. No hagas, no hagas, Carly, porque me emociona mucho. De hecho, yo no tengo problema con emocionarme, porque eso tiene que ver con lo que te brota nomás. Y inclusive cuando pasé 2 noches en celda, porque uno no entiende la libertad hasta que la pierde, y peor de esa manera. Cuando pasé 6 meses...
el momento de la carta, pasé 2 noches en celda y tenían que darme el veredicto si me iban a Mandar a Palmasola. A mandar a Palmasola. 6 meses me iban a mandar a Palmasola. 6 meses. Por algo que nunca hice en mi vida y que se lo inventaron. 6 meses. Y claro, no me podía permitir el lujo de quebrarme. Ni un poquito. Porque yo no había hecho nada. Y porque ellos estaban intentando quebrarme. Ellos estaban intentando... Me ponían las esposas con más fuerza, venían con muchos policías, me hostigaron para realmente que la gente me vea quebrado. La gente me vea así como si Fede Morón está con cara de destruido, devastado. Es una forma de decirle a la gente, eso te va a pasar si querés hacer lo correcto. Eso te va a pasar si querés denunciar la corrupción que maneja este pueblo. Y yo ahí tuve un cambio de chip muy fuerte, una pelea muy fuerte conmigo mismo, y en un amanecer, justamente cuando me llevaban al Palacio de Justicia, en ese amanecer pasé por la plaza esposado, doblado, así sin haber hecho nada, así con la situación más injusta. Y en ese amanecer entendí de que esto es más grande que uno. Y lo maravilloso que puede ser un amanecer hasta cuando estás esposado por algo injusto. Y me imaginé en la plaza a don Raúl Otero Reich sentado, así como, ¿en serio voy a sufrir yo con un tipo que está sentado bajo los árboles de mi plaza diciendo como, ¿somos un río de pie? ¿Acaso no somos un río de pie? Entonces me comporté como uno. Me subieron al Palacio de Justicia con 36 policías. 36 policías. Y todos con las ganas de verme, que me vean devastado, asustado. Y yo tenía una sonrisa de enero a diciembre, porque venía de este ejercicio de entender el amanecer y entender la frase soy un río de pie. Entonces no me doblegaron. Y es ahí donde aparece tu hijo en la audiencia. No, ahí comienza la audiencia, y la audiencia dura como 4 o 5 horas, y hasta ese punto no me había quebrado. O sea, ninguno de los 36 policías ni ninguna de la situación logró quebrarme. Hasta que el papelito que vos decís, cuando se va a dar la... Papá, el coraje es contagioso. ¿Y qué te provocó cuando leíste eso? Pero además, le aumentó una frase, mi chiquito lindo. No solamente fue el coraje es contagioso, que era mi frase que yo acuñé durante mucho tiempo, sino que él le aumentó una y le puso somos valientes. Cerró el círculo maravilloso de lo que estaba sucediendo. Entonces, ahí me quebro. Y ahí también entiendo lo valioso de la vida. Lo valioso de mi decisión de no doblegarme por la plata, porque no vale. ¿Tenías miedo de ir a la cárcel y dejar a tu hijo? Mucho, muchísimo, pero la iba a batallar. Inclusive en la cárcel iba a encontrar la manera de tener una sonrisa. Inclusive en la cárcel, con el sufrimiento que implicaba estar lejos de mi hijo, sabía que el momento que iba a salir me iba a reencontrar con él con la frente en alto. Porque creo que esas cosas son más importantes que cualquier otra cosa. Principio. No tengo otra cosa que los principios, lo que me enseñó mis padres. O sea, no defraudar a mi hijo y no defraudar a mis padres para mí es muy importante. Eso ya es parte del pasado. ¿Qué dice él ahora de ver a su papá siendo candidato a la alcaldía? Es muy interesante, mi hijo, es muy fantástico. Él sabe que implica tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y él es yo soy parte de su vida diaria, él está a mi cargo. Entonces es mi compañero. Y estamos ahorita como trastabillando con esto que implica estar lejos por estos correteos. Lo trato de traer a la campaña, que me acompañe. Y eso que todavía la campaña no ha llegado a un nivel de intensidad que va a estar todavía más fuerte. Pero él
a pesar de que entiende de lo que implica en nuestro tiempo, en nuestra cercanía, él quiere que vaya para adelante. Te apoya. En algún momento, Fede, tuviste también algunas diferencias con su mamá. Sí, sí, ¿Ya sí. se superaron? Sí, hace muchísimo tiempo. Fueron usadas políticamente en tu contra. Eso también, fue lo ¿no? más duro porque fue parte de un invento muy, muy ruin de la clase política partidaria en contra de la madre de mi hijo y en contra mía, porque se filtró un audio que era en realidad una pelea familiar con una prima mía, no con la madre de mi hijo. Pero ese audio se lo vendieron a la gestión anterior y esa gestión lo puso como si fuera contra la madre de mi hijo. Entonces, hicieron toda una campaña en redes sociales, inventaron fotos, moretearon fotos, gastaron una cantidad de plata que además era plata de los cruceños para destruirme a mí. Y yo salí de frente, mostré en las redes sociales también de que me disculpaba porque en el audio efectivamente había como un insulto a mi prima, del cual me disculpé porque me pareció un exceso, un machismo, una cosa que no tiene que hacerse, pero que era un contexto de una pelea familiar. Y finalmente la gente, mucha de ella, entendió el verdadero contexto, mientras la clase política, no solamente en ese momento, sino después, en la época de UCS, también lo volvieron a usar y cada cierto tiempo vuelven a usar algo que fue absolutamente falso. La madre de mi hijo es la cosa más importante, una de las cosas más importantes para mi hijo. Por lo tanto, es una de las cosas más importantes para mí, porque tiene que ver con la felicidad de mi hijo. Claro que sí. Entonces, eso está claro ahí. Pero lo más probable es que en estos días, cuando más el poder se asuste de la posibilidad de que yo vaya subiendo, lo vayan a usar de nuevo. Entonces, para mí, hablarlo frontalmente, igual en poco tiempo, como lo estamos haciendo así, es importante porque es una forma de... Eso es lo que pasó y yo no estoy con la madre de mi hijo desde antes de la pandemia y hasta el día de hoy llevamos una relación cordial y eso es parte de la historia y que la clase política no se meta con eso. Pero así vienen a veces las cosas. Fede, hay una pregunta que hay que hacerla y tiene que ver justamente con la lista de candidatos de José Gary Áñez. Quedaste fuera, te enteraste el día del registro y algunos de los que sí quedaron dentro fueron, por ejemplo, la exdiputada Laura Rojas. ¿Qué pensaste cuando te enteraste de todo el escándalo en el que se involucró a la alianza a consecuencia de haber elegido a justamente esta señora que termina siendo enviada a la cárcel de Palmasola? Es época electoral, entonces grave dar una respuesta como uno quisiera, porque claro, suena como si fuera batalla electoral, porque seguimos siendo candidatos los dos. Pero todo pasa por algo en la vida. Del hecho de que yo no esté en esa bancada y que después pase justamente en la bancada, yo digo, pucha, a tiempo no soy parte porque tendría que haber justificado lo injustificable. O sea, lo que ha sucedido con Laura Rojas es realmente injustificable. Y no por hacer leña del árbol caído, sino de que es una situación muy compleja. Estamos hablando vuelo charter de Estados Unidos, 32 maletas, la posibilidad de que haya drogas, armas, mucho dinero. Es un caso muy jodido y que pringa a muchas personas y que creo que la investigación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y la ciudadanía tiene que estar pendiente de que no pongan el caso en reserva, de que esto se fume en el tiempo. ¿Cree que José Gary no sabía nada? ¿No filtró bien su lista? Yo creo que no la filtró como debería filtrarla, su lista. Yo tampoco me pondría a decir de que él era consciente de que sabía. No entraría en eso. Las preguntas son para él. Pero yo creo que mucha gente no se esperaba saber esto de una exdiputada y saber esto del uso de un pasaporte diplomático y del caso gigantesco que realmente es, porque es un caso tremendo.
es muy grande. Y la pregunta es, ¿cuántas veces se han usado pasaportes diplomáticos para cosas similares? Para cosas similares. Ahí es cuando uno entiende, claro, mientras hay gente que se dedica al show pequeño de una balanza, digamos, y tenés viralidad y millones de personas porque estás viendo una balanza, esto también ocurre en la ciudad, esto también ocurre en el país, y son finalmente estos poderes los que terminan manejándonos a todos y manejando nuestro destino. Por eso es que hay plata siempre para invertir en un candidato, en 2 candidatos, en 3 candidatos, los que pueden invertir esa cantidad de plata, porque hay un negocio que tiene que continuar. Entonces, esa es mi pega. La otra forma en la que se podría hacer o tener un gobierno municipal. Fede, uno de los posibles favoritos en la contienda electoral en la que usted también participa es Manuel Mamén Saavedra. ¿Qué opinión le merece la postulación? Usted ha trabajado con él 5 años en el Consejo. Sí, él es un buen tipo. Mamén es un buen tipo, nos hemos llevado bien en el tiempo, ha hecho lo suyo. Sin embargo, más que echarle tierra a él, claro, a mí lo que me importa es no, el fondo del asunto, es esto que estoy contando recientemente. O sea, no me parece que haga mal en ayudar a otros ciudadanos con casos como estos, en aprovecharse de la viralidad que le implica para una campaña electoral. O sea, es un buen tino como publicista pero no es la fiscalización profunda. Entonces, pero es su decisión. Es su decisión. Para mí va a seguir siendo un buen tipo. Sin embargo, yo reclamo el hecho de que mientras tenés concejales que se han dedicado a esto, vos lograste toda esta viralidad de alguna manera desviando la atención. Yo hice una analogía en las redes sociales de que en épocas donde los emperadores en Roma hacían lo que le daba la gana con su imperio y el pueblo estaba jodido, ahí aparecieron los circos, el Coliseo romano, el pan y circo, es decir, poner el Coliseo para que la gente esté entretenida en el Coliseo y que se olvide lo que está sucediendo en tu vida diaria. Entonces, creo que Mamén ha hecho muy bien ayudando a personas en específicos, a ciudadanos, destapando pequeños casos y mostrando de corrupción, pero es corrupción menor, chiquita. Y yo me pregunto, con esa viralidad, o sea, yo me esperaba en algún momento lograr esa viralidad y de ahí brincarle a un pez gordo y un caso grande. No sucedió. No sucedió. ¿Y qué opina Angélica Sosa? Es tan corrupta, pero tan corrupta la gestión de Johnny Fernández que ha hecho que la anterior gestión parezca digna. Con eso le digo todo. La señora todavía tiene muchos casos con los que ha lidiado, de muchos procesos de los que ha salido airosa por cosas de la vida, porque las pruebas, yo he entregado pruebas para esos procesos, el caso de Ítem Fantasma y otros casos más, que no han avanzado como deberían. Y entonces la señora de alguna manera está volviendo a candidatear cuando no se han terminado de esclarecer los casos de corrupción y las fortunas que se amasaron gracias a esos casos de corrupción. Entonces, me parece la señora una muestra de lo que un político puede hacer, no diría con total impunidad, pero con mucha impunidad en un municipio como Santa Cruz de la Sierra o en un país como Bolivia. Es decir, solo Haití es más corrupto que Bolivia. ¿Se imagina, Fede, un consejo municipal con Maite Flores? Yo creo que todo mundo tiene derecho a buscar un cargo como concejal. No tengo problemas con Maite Flores y con su idea de ser concejal. ¿Pero hay quienes se rasgan las vestiduras? Sí, en un pueblo como este,
le brincan y la atacan a Maite rasgándose las vestiduras, pero van a las cenas en fraternidades y comparsas de gente que nos está robando cientos de millones. Entonces, para mí... Mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía. El problema no es Maite, el problema es cómo se usa a Maite para... buscar votos con el show, porque más allá de Maite creo que es animalista, creo que ha hecho y ha apoyado a gente... Labor social, dice. Ha hecho labor social y demás. O sea, mi problema no es con Maite, mi problema viene con la corrupción que Pero hay. además Maite dejó temblando a algunos políticos, ¿no? Sí, varios se asustaron, creo. Creo que ya las críticas no vienen de ese sector, ¿no? Sí, varios políticos se asustaron cuando Maite comenzó a hablar, porque esta es una sociedad... muy hipócrita, muy hipócrita. Así que no tengo problemas con su candidatura y ojalá, si es que llegara a salir, que dé una sorpresa a la sociedad que no la quiere ahí. Pero yo creo que la labor de concejal amerita más que solamente tener muchos likes en Facebook. Amerita más que ser viral en TikTok. O sea, la labor de concejal... Es que ese es el problema cuando el circo abunda. Todos creen que ese es el camino. O recuerdo a Solares que decía, yo tengo 1 millón de seguidores y eso me hace como ya... Está bien. Viralidad no es lo mismo que credibilidad. Y credibilidad tampoco es lo mismo que capacidad. Entonces, se necesita tener algo de capacidad, mucho de capacidad. Se necesita entender lo que uno está haciendo y no es solamente buscar por viralidad el cargo. Con un gran poder, como ser representante del pueblo cruceño en el Consejo, viene una gran responsabilidad. Porque muchas de las personas que llegan ahí superficialmente son, no siempre, pero son las que normalmente cuando toca transar para que salga una ley, para que se apruebe una ley, para que se apruebe un presupuesto, se apruebe unos créditos, son los primeros en levantar la mano. Son los primeros en caer en el negociado del alcalde, del ejecutivo. Entonces, mucho respeto. Yo creo que si algo he hecho como concejal es dejar la vara alta en el Consejo Municipal de respeto a ese asiento. Yo le he devuelto la honorabilidad al Consejo Municipal, de lo que implica realmente ser un defensor de la ciudad. Pero ahora ya no soy solamente un defensor y un fiscalizador. Ahora me toca la idea de cuidar Santa Cruz. Y buscar la alcaldía. Es que eso toca. Eso tocaría. Llegar a un paso donde ya no es solamente la pelea, la fiscalización, es la posibilidad de buscar la ciudad que ¿Cree que este es su momento, Fede? Clarito va a ser. Fede, usted y yo hablábamos antes de comenzar esta grabación y usted me hacía recuerdo de la última vez que estuvimos frente a frente en un estudio de televisión. Claro, ¿querés que la contemos? La cuento. Esta dama era presentadora de un programa de televisión juvenil, Stop, que iba en el año 2000, allá por los 2000. Claro, sí, por ahí el 2000. El 2000, sí, de 2000, hecho, el 2000. del año 2000. Entonces tenía un programa muy conocido que era Stop, que llevaba una promoción y a prepromos y a promos a tocar temas. Que en ese momento, Fede, eran temas punzantes. Claro, punzantes en el 2000, ahorita van a saber cuál era el tema. Sí, dale, sí. El tema era, claro, y la consigna era toda la promo ahí y ella nos hacía preguntas a los de la promo sobre el tema. Y luego hablábamos con panelistas que claro, orientaban a los adolescentes o a los jóvenes sobre esos temas. Sobre esos temas, correcto. El tema era, escuchen pues el tema, relaciones prematrimoniales. Que ahora no sé si será un tema... Muy largo el nombre, ¿no? Ya no usan esos términos. Entonces eran las relaciones prematrimoniales y yo como buen alumno de promo me preparé con mi posición, mi postura, que además era como igual, como siempre, contra porque flecha. Era la representación de cada colegio, ¿no? Claro. Cada colegio elegía además quiénes eran los apropiados para hacer uso de la palabra, ¿no? Correcto, la pregunta. Y fuiste el elegido del colegio británico. Fui uno de los elegidos, de los primeros, de hecho fui el 6º elegido. Entonces en el primer bloque a los primeros 5 les preguntan su opinión
y le preguntan su opinión y cada uno da su opinión y de ahí me pasan el micrófono y yo atento a dar mi opinión y de pronto Carly manda a corte y dice, ya volvemos. Y claro, yo con el micrófono así tranquilito esperando mi turno para dar mi opinión y volvemos del corte, dice Carly. Dice, ¿quién tiene el micrófono? Me mira a mí, me mira y de frente pregunta, ¿usted es virgen? Y yo así, plin, mi ojito así. Yo no tenía que hablar de esto aquí. Y encima, mi madre estaba en el café de las tías. Vivo, además, ¿no? Era en vivo, claro, el café de las tías con todas las 14 tías hermosas que tengo, viendo el programa en vivo, claro, y claro, la respuesta fue pues no. Entonces, todo un drama, pero nunca me voy a olvidar la reacción de mi madre, la reacción de los compañeros, cómo durante 6 meses fue todo el tema. Todo el año de promo. Claro, fue el tema. O sea, maldita Carly. ¿Por qué tenías que preguntarme a mí? Bueno, era al azar, yo no sabía qué iba a ser. Yo sé que es, perdón lo de maldita. No pasa nada. Fede, quiero agradecerte por este espacio. Desde hace muchos años yo también sigo el trabajo de fiscalización. Hemos seguido de cerca las audiencias y todo lo que te ha tocado vivir. Esta es una oportunidad que se abre para un joven político que ahora está en las puertas y en la posibilidad de llegar incluso a la alcaldía. Para terminar, breve, esa es la Cámara, pídale a los votantes el voto de confianza. Pueblo cruceño, les voy a hablar así porque así nomás, de frente y honesto como solamente sé hacer. Tal vez no me vean con la campaña más botarate, en plata, tal vez no me vean con el show más gigante, tal vez no me vean rogando por su voto o queriéndoselo comprar, pero sí puedo decirles algo con esa honestidad. Tengo toda la voluntad política para poder hacer de que nuestra ciudad nos permita ser felices de nuevo, solucionarnos problemas del día a día que le competen a la ciudad, no que te compliquen, lidiar con la corrupción de verdad, la grande, y con lo que implica eso. Y además que no solamente la voy a hacer solo porque me creo un gigante o me creo un superhéroe, sino que tengo que hacerla con ustedes, de manera participativa, y solamente puedo devolverles eficiencia, transparencia, organización y la posibilidad de planificar todo y que las decisiones sean técnicas. Eso, el coraje es contagioso, ayúdenme a que eso suceda. Gracias. Muchísimas gracias, Federico Morón, candidato a la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por Unidad Nacional. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Carly. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las empresas que hacen posible que este espacio siga abierto para compartir vivencias, historias como estas y muchísimas otras. Agradecer a la Cooperativa de los Cruceños, la cooperativa que forma parte de la historia de esta hermosa tierra. Cotas, que además ahora en esta nueva era apuesta por la conexión de absolutamente todos. Quiero agradecer también a la empresa líder en producción de artículos de limpieza. Muchísimas gracias a ambos por seguir confiando en este espacio denominado Cuarto Piso. Y particularmente, muchísimas gracias a ustedes, quienes nos siguen a través de las redes sociales y de la pantalla chica por ser parte de este gran proyecto. Será hasta la próxima. Thank you.